Bienvenidos a Cómo llegar a ser, un show que te demostrará que se puede vivir de tus pasiones y que todos podemos diseñar nuestras carreras profesionales. Mi nombre es Susana y he juntado a emprendedores y profesionales de muchísimos ámbitos para que compartan sus historias, tanto de éxitos como de fracasos. Hoy me acompaña un consultor estratégico de referencia a nivel mundial, un experto en comunicación política. Y lo mejor de todo es que se ha definido completamente a sí mismo. Él viene de un barrio humilde de las afueras de Madrid y aún así siempre ha tirado hacia adelante. Incluso con un bache que le llevó a perderlo todo, él siguió luchando. Y ahora tiene su propia consultoría y ha trabajado con empresas como IKEA, Telepizza, Disney, pero también con políticos, con CEOs, con celebrities. Y lo mejor de todo, y por lo que yo le admiro tanto, es porque he tenido el placer de que me diese clase gracias a las mentorías de Mónica Galán y diré que es un fuera de serie. Así que no puedo ser más feliz de abrir esta serie de entrevistas con Rubén Turienzo. Hola Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Encantada de que estés. Y yo Yo también. quiero empezar haciendo un paréntesis porque el hecho de que yo empiece contigo no es casual, porque todo esto viene por el libro que veo que tienes al fondo, y yo también lo tengo aquí, Haz que Ujú. suceda. Y en este libro tú dices que tenemos que ponernos un objetivo a 90 días y yo soy muy obediente. Y yo me Muy bien. puse el reto a 90 días y de hecho cuando lo hice, esta fue la razón de empezar todo esto. Bueno, miento. Esto y un timo que me hicieron por ahí que se llevó la mitad de mis ahorros, pero bueno, eso no viene al caso. Pero es verdad, yo me puse el reto y sin tener audiencia ni contactos, nada, o sea, mis amigas estaban diciendo, bueno, ya nos entrevistas a nosotras porque no conoces a nadie, pero finalmente ha habido muchísima gente que se ha unido, tengo a más de 25 profesionales y referentes que me encantan y están dando herramientas, estrategias y de todo para poder crear ese movimiento que ahora mismo con todo lo del COVID está parado. Así que te quiero dar las gracias por escribir el libro, a Mónica por recomendármelo y quiero empezar de verdad honrando lo bueno que es, de verdad. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que cuando uno escribe un libro, lo que más ilusión le puede llegar a hacer es que le sirva a alguien, porque cuando tú lo escribes, el libro es tuyo, pero cuando el libro se publica, el libro ya es de la gente que lo lee. Entonces, de verdad que cada uno llama y te cuenta, no, pues es que a mí me ha ayudado a no sé qué, lo que sea, ¿no? O como es tu caso, ¿no? Mira, pues a mí me ha ayudado a conseguir este hito. Y a partir de ese momento te das cuenta de que el libro ya no es tuyo, de que el libro tú lo escribiste con una intención de ayudar a los demás y en el momento que ayudas, que es el objetivo tuyo, ya está. A partir ya el objetivo ya está cumplido. Y da igual si es a una persona o a 300. El objetivo era ayudar a alguien que no te conociese directamente y ya está conseguido. Así que bueno, gracias a ti por confiar en mí y por confiar en este libro, de verdad. Sí, sí, conseguidísimo y de hecho creo que es el libro que más cosas escritas tiene mías, o sea, tiene garabatos arriba y abajo, o sea, está pintarrajeado, de Hmm. verdad lo ves y me da hasta pena, o sea, a mí me da hasta pena. Pero bueno, muchas gracias, de verdad. Nada, un placer. Yo quiero comenzar preguntándote por cómo descubres ¿Mm? que la consultoría estratégica, que la comunicación política es tu elemento. Bueno, son dos cosas distintas. La consultoría estratégica la aprendí desde jovencito porque yo tenía mis propias empresas y era capaz de hacer que funcionasen con pocos recursos. Al final, a la larga, me di cuenta de que eso era un valor que yo tenía, que yo había tenido que aprender a la fuerza, porque claro, yo, como tú decías, soy de un barrio muy humilde, de las afueras de Madrid, y realmente yo tenía que montar un negocio y lo montaba sin dinero, y tenía que hacer publicidad y lo tenía que hacer con cero recursos. Curiosamente aprendí a hacer las cosas de una manera creativa y cuando fui cumpliendo años, de repente las empresas que me conocían o que empezaban a conocerme, me empezaban a decir, oye, necesitamos un consultor que nos ayude a tener esa mentalidad creativa para llegar a los objetivos de una manera diferente, no solo a base de dinero, presupuesto, etcétera, sino llegar de otra manera. Y empecé a crear proyectos pues para Red Bull, que fue la primera gran marca que me contrató,
y funcionó. Y a partir de ahí, pues, oye, es un mundo que me encanta, me apasiona, me lo paso muy bien con las marcas. Siempre tienes un poco de sensación de como de ingratitud por parte de la marca, porque tú te dejas la piel, pero para la marca eres un proyecto más. Cuando se termina el proyecto, hasta luego, ya está, no pasa nada más. Pero es verdad que me apasiona. Y la consultoría política viene de antes. Yo, a la par, mientras que estaba montando mis negocios, trabajaba de chofer de un político y yo veía el movimiento político y veía lo que se cocía en ese coche y de lo que hablaban y la importancia que tenía luego eso para los ciudadanos. Y yo dije, tengo que formar parte de esto. O sea, tengo que ser parte de esto, sí o sí. Así que nada, empecé a trabajar como asesor y luego como profesor en una escuela política y de ahí tuve la suerte de que me conocieron desde Moncloa y estuve trabajando como asesor, muy junior, pero como asesor en Moncloa, lo cual, claro, pues era para una persona muy jovencita estar trabajando en la primera línea de la política española. Y a partir de ahí ya, pues, ya luego todo se desató. Me parece muy curioso porque has mencionado, la segunda historia ya me la sabía, pero la primera has mencionado que tú lo hacías de forma natural, es decir, tú sí que para tus empresas ya tenías esa mentalidad más estratégica. ¿Cuándo te diste cuenta de que eso tenía un nombre y que eso era un consultor estratégico? O sea, ¿cómo pasas de, vale, esto se me da bien, lo noto, pero no sé qué es? Es raro porque en el fondo nunca le pones nombre. O sea, nunca dices, esto es consultoría estratégica. Eso lo descubres con muchos años después, que sabes que luego hay gente que se dedica a esto. Pero al principio sencillamente lo que notas es, oye, yo tengo un bar de copas y el mío funciona y el de al lado no. Y es verdad, puede ser porque tengas una varita mágica y puede ser porque tengas suerte. Que también seguro que hay un poco de eso. Pero cuando montas un segundo bar de copas y las cosas siguen funcionando y después al poco tiempo montas unas inmobiliarias y funcionan y ves que otras no y dices, uy, algo hay en mi cabeza de cómo funciona, no porque yo sea muy listo, no, o sea, olvídate, no van por ahí los tiros, no es que yo esté súper iluminado, no, es sencillamente que piensas de una manera diferente. Y al final te das cuenta, por ejemplo, ahora resumiéndolo mucho, me doy cuenta de que la mayoría de mi entorno familia, amigos, compañeros, casi todo el mundo piensa en la fase de seguridad, es decir, de tengo que estar lo más seguro posible. Y yo siempre he navegado muy bien en la incertidumbre, siempre. O sea, no he sabido nunca qué va a pasar el año que viene ni el mes que viene y he asumido bastante riesgo y a su vez he tenido poco miedo a la incertidumbre o al perderlo todo, ¿no? Lógicamente, cuando vas cumpliendo años, vas asumiendo el miedo de la pérdida, porque vas diciendo, ahora ya no me la puedo jugar tanto, ahora ya no puedo arriesgar, etcétera. Pero lo que sí que vas haciendo es tener esos pequeños pensamientos de, uy, algo pasa en mi cabeza que es distinto. Y al final, casi, lo que lo resume todo es que descubres que mi forma de pensar es en objetivo, obstáculos, solución. Objetivo, obstáculo, solución. Y entonces mi cabeza va un pasito por delante. Ha hecho un escenario de los posibles obstáculos, ha encontrado posibles soluciones para eso y para mí es algo normal. Lo que me extraña es que el resto de la gente no piense así. Pero claro, esto yo, luego por ejemplo ahí me pueden decir ya, pero yo qué sé, pues imagínate, pues es que hay gente que es mucho más sentimental o emocional que tú y yo digo, pues sí, seguramente, yo soy muy racional en esas cosas y me gustaría pensar de otra manera y seguramente se me han escapado un montón de posibilidades y de oportunidades, Susana, por eso, por mi forma de pensar. Pero cada uno tenemos que decir, bueno, ya parto de estos mimbres, ¿qué puedo hacer con esto? Y en mi caso me di cuenta que mi forma de pensar me ayudaba, luego lógicamente es a base de mucho estudio porque eso es solamente el principio. Luego tienes que estudiar, entender que lo que tú haces tiene una metodología o tiene muchas metodologías, que hay profesionales que se dedican a ello desde, no sé, desde los años 50 y tienes que aprender de lo que han hecho, de lo bueno que han hecho, de lo malo que han hecho. Al final todo eso lo que te da es una percepción de todo lo que tú puedes llegar a hacer y todo lo que tú puedes llegar a ser con tu trabajo, con tu profesión. Y con todo eso al final te das cuenta de que dices,
Esto es consultoría estratégica. Ayudar a otros a alcanzar sus objetivos. Objetivos que por ellos mismos no son capaces porque se quedan en el obstáculo. No saben hacer ese pensamiento de diferentes escenarios, diferentes obstáculos, diferentes soluciones. Eso previamente. Y eso es. Qué curioso. Ha habido dos cosas que espero no se me olviden. Voy a ir una por una. Venga. La primera, tengo mucha curiosidad por saber cuál es tu opinión sobre la suerte, porque la has mencionado, sí que has dicho que había un punto de suerte y me gustaría saber qué opinas sobre ella. Pues yo creo en la suerte, claro. Mira, Sí. hay un experto español que se llama Alex Rovira, que hizo un libro que se llama La buena suerte, en la que decía algo así como que la buena suerte no existe, que nosotros no la construimos, sino la fabricamos. Yo no estoy de acuerdo. O sea, es decir, por supuesto que si tú eres un buen profesional y tú trabajas y tú construyes, lo que vas a tener es más oportunidades, lo que vas a tener es más opciones que el resto. Pero sí que es cierto que hay una pequeña partícula, que es una pequeña partícula de suerte, de fortuna, que no controlamos. Ojalá la controlásemos, pero no la controlamos, o por lo menos no la controlamos de manera directa. Yo siempre pongo este ejemplo, pero es cierto, yo empecé a trabajar en Mini, los coches, en BMW, empecé a trabajar en Mini y el director del concesionario con el que yo trabajé, con el que yo hice un trabajo de Mini, a ese señor le contrataron después, o sea, le ascendieron y le convirtieron en director de marketing para toda Europa. Eso es suerte. Es decir, claro que alguien puede decir, no, porque te volví a contratar para toda Europa porque tú habías hecho bien tu trabajo. Ya, ya. Pero es que yo mi trabajo lo iba a hacer bien igualmente. La suerte está en que esa persona fue ascendida a una posición impresionante y me dio la oportunidad. Eso es suerte. O sea, es decir, por supuesto que yo puedo hacer todo lo posible para anular o minimizar el factor suerte. Pero claro que siempre luego hay un factor de suerte. O todo lo contrario, perdón. O todo lo contrario. Yo estuve trabajando en IKEA durante una serie de años y estuve haciendo un trabajo impresionante y el directivo de IKEA que me contrató y que era como mi adalid, mi padrino, por decirlo de alguna manera, esta persona terminó saliendo de la compañía a través de un proceso un poco duro y con él se cargaron todos los proyectos que estaban él ejecutando. Así que se cargaron mi proyecto y yo estaba trabajando bien, yo estaba haciéndolo maravilloso, los resultados eran increíbles y sin embargo me tuvieron sin trabajar en IKEA casi 3 años hasta que volvimos otra vez a retomar. Entonces, claro que el factor suerte influye. Lo que podemos hacer es, con el pensamiento estratégico, lo que podemos hacer es minimizarlo, pero claro que siempre hay un elemento de suerte y tenemos que asumirlo, o sea, es decir, hay que asumir que tú puedes poner el 100% de lo tuyo y luego puede que haya algo en el contexto que no te ayude, o al revés, o que te ayude. Lo que pasa es que hay gente que asume el elemento suerte como solo para justificarse el no haber llegado a algo o el no haber hecho algo. Vale. O sea, esa gente que dice, no, pues es que yo no soy, no, lo que sea, ¿no? Es que yo no soy tal, aunque me haya formado mucho, porque no he tenido suerte. No, hombre, no, eso te puede ser una vez, pero todas las veces, no. O sea, algo estás haciendo mal o algo no estás sabiendo hacer. Bueno, me gusta. No sé, bueno, no sé si me gusta del todo. Okay. Pero creo, no, estoy de acuerdo en eso. O sea, sí que hay ciertas cosas que no dependen de ti y que pueden actuar o a tu favor o en tu contra, y en eso sí, sí que estoy de acuerdo. Claro. Y la segunda cosa que quería retomar, porque has explicado cómo en tu caso salió todo muy natural y tú te diste cuenta de que había una metodología, pero todo fue después, es decir, tú ya tenías eso en ti. Entonces, a mí, otra de las opiniones que quiero saber, me gustaría saber qué opinas de los típicos, voy a decir, cuadrantes de qué es lo que se te da bien, qué es lo que se te da mal. ¿Eso lo ves como algo útil, como un punto de partida para alguien que está perdido? A ver, si está muy perdido, sí. Pero yo creo que más que... Porque la mayoría, mira, en psicología, por ejemplo, uno de los grandes problemas que hay es que la mayoría contesta los test psicológicos, los responde de manera equívoca, porque los responde como algo aspiracional, no como algo real. Es decir, por ejemplo, si te hacen una pregunta tipo, todos los días haces la cama, por ejemplo, ¿no? Y entonces hay gente que dice, sí, sí, todos los días. Pero casualmente esa gente puede hacerse la cama todos los días, pero de repente se queda unas semanas viviendo solo o sola y sin nadie que tal, y de repente la cama no la hace. Entonces,
no es que hagas la cama todos los días porque tú deseas hacerte la cama, porque comprendes que es la primera labor del día y eso ejecuta una disciplina y no sé qué. No, no, es que la haces por un entorno social, no porque tú realmente a ti te nazca hacer la cama. Entonces, este es uno de los grandes problemas o por ejemplo, cuando la gente dice, cuando alguien me está contando un problema, le escucho atentamente y tal, o no lo escucho y pienso en mí. Porque claro, ¿quién va a contestar no lo escucho, pienso en mí? ¿Sabes? Pues todo el mundo puede contestar, no, no, sí, sí, yo soy súper empático, vamos, pues es que no, el problema de los test es que los contestamos aspiracionalmente. Entonces, la mayoría de este tipo de herramientas o hacemos una reflexión profunda, de verdad, de cómo soy yo, de quién soy, de qué herramientas tengo, o normalmente suelen pecar, ese tipo de herramientas, suele pecar de tener puntos ciegos. Entonces yo por eso siempre digo que es bueno trabajar con alguien que nos ayude a identificar esos elementos naturales que tenemos, porque nosotros solos es complicado, o sea, es complicado que lo consigamos. A mí me gusta porque es verdad que en mi caso personal yo los he utilizado bastante, mucho, y a mí me ha pasado de volver atrás y decir algo he hecho mal porque me he equivocado respondiendo, y me he Yeah. encontrado a mí misma un poco en el bucle de hacer este tipo de tests y tener resultados completamente diferentes, o de pensar que lo tenía claro y de repente volver a la otra semana, que igual estaba más contenta, más triste o no sé qué, y decir, cambia el resultado. Totalmente. Por eso es bueno que, a ver, siempre es bueno, toda pregunta que nos haga reflexionar siempre viene bien. Lo importante aquí es que yo siempre digo que, por ejemplo, si hacemos un test de este tipo, ¿te consideras más extrovertido o introvertido, por ejemplo? Y tú dices, vale, extrovertido. Pues yo, por ejemplo, no, yo diría introvertido. Y entonces, a continuación, los test que son realmente buenos deberían preguntar, vale, pon 3 ejemplos en el último mes en el que te hayas demostrado cómo hayas respondido, introvertido. Y entonces ya sí te obliga a decir, bueno, el otro día conocí a unos chicos de Barcelona en la calle y me puse a hablar con ellos. Hombre, eso muy introvertido no es. Y el otro día no sé qué, porque muchas veces jugamos con las propias etiquetas que tenemos mentalmente, las que nos ha puesto nuestra familia, la que nos ha puesto nuestros amigos, y nosotros ya no somos esa persona. O sea, tú, Susana, para tu madre, tú eres una persona completamente distinta, porque te ve como lo que eras cuando eras niña. O cual que mi madre, ¿eh? Mi madre me ve como cuando yo tenía 16 años. Y claro, ya dices, hombre, mamá, ya tengo 42. O sea, ya no soy ese niño de 16 o de 18, ¿no? Pero sí, sí, te suele decir adjetivos que tú ya ni siquiera te reconoces en ellos. Porque te dice, es que tú siempre has sido, pues no sé, me lo invento, tú siempre has sido un poco cabeza loca. Claro, yo me quedo así y digo, ¿cabeza loca yo realmente? Si siempre he sido súper racional. Lo que pasa es que lo que he hecho ha sido saltarme las normas. Eso sí, me he saltado las normas una y otra vez. Pero, pero, pero no, yo siempre he sido bastante racional y... Entonces, claro, ¿qué pasa? A día de hoy, para tu madre, sigues siendo ese niño. Entonces, tú a ti mismo te lo sigues creyendo porque es lo que has recibido todo el día. Mira, el otro día lo comentaba con el tema de lo de la R, no sé si te acuerdas, que decía, Sí. mis padres de repente un día, mi madre de repente un día se inventó que yo no pronunciaba la R de pequeño. Yo no lo había escuchado nunca en mi vida eso de la R, ¿no? Y de repente es como, no, no, tú es que de pequeño no pronunciabas bien la R. Y yo mismo empiezas a decir, R, 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 ¿lo digo bien o no lo digo bien? A ver, rata, y de repente empiezas a notar una pequeña vibración diferente y dices, uy, a ver si es verdad que no digo bien la R. Entonces, lo que nos dicen nos influencia muchísimo, nos influye un montón. Entonces, tenemos que tener cuidado con ese tipo de, de- de creencias que luego la transmitimos a este tipo de test, a este tipo de ejercicios, o incluso cuando hablamos de nosotros. Oye, tú, Rubén, ¿cómo eres? No, yo soy una persona un poco alocada, un poco... Es que no es verdad, ¿sabes? Entonces, en esto, por ejemplo, es lo que te digo. Aunque dicho esto, sí que es cierto que toda herramienta que nos lleve a la reflexión es buena. Toda herramienta que nos lleve un poco a la Sí, reflexión es sí. buena. O sea, lo que no puede ser es, digamos, verdad absoluta, pero sí que es buena, que por lo menos empecemos a reflexionar. Y algo, por ejemplo, que es muy bueno es, si yo, por ejemplo, relleno un test de este tipo y relleno el resultado, es muy bueno que ese resultado se lo demos a 2 o 3 personas que nos conozcan, para ver si nos reconocen ahí. Porque la gente lo va a leer y va a decir,
hostia, es verdad, es que tú eres así. O Te lo has inventado. aquí dicen cosas que no eres de verdad, ¿no? Entonces, eso es importante. Es importante que todo ese tipo de cosas las veamos, las analicemos con tiempo y sobre todo eso, sobre todo que le dediquemos tiempo de calidad al conocernos, al saber de dónde partimos, sobre todo. Me parece muy importante el ver de dónde partimos, tienes toda la razón, y sí que creo que hay mucha utilidad, sobre todo en el momento en que te empiezas a preguntar cosas sobre ti mismo, y eso muchas veces, si no llega a ser por este tipo de herramientas, no lo haríamos. Y de hecho, una de las primeras cosas que hicimos en las mentorías de Mónica Galán fue hablar de nuestros logros Sí. y hacer una lista de nuestros logros, y me di cuenta de cómo nunca me había parado a hacer eso, y yo me imagino que en tu caso sí lo has hecho alguna vez, y a mí me Sí. gustaría hablar de esos logros profesionales que has tenido que te anclan para los momentos más complicados. Pues mira, logros, para mí hay logros de dos tipos. Están los logros que todo el mundo reconoce, que todo el mundo ve y que son fáciles de contar, y luego los logros que nadie va a reconocerte, que nadie va a saber que tú has estado ahí y sin embargo son mucho más importantes. Y voy a contar uno de cada para que la gente vea. Por ejemplo, el haber ganado 5 premios en Estados Unidos por un jurado internacional que decide quiénes son los mejores consultores del mundo, y yo haber ganado 5 años, eso es una Claro. barbaridad. Es que no existe ningún español que tenga ese premio, con lo cual, esos premios, o sea, ese volumen de premios. O sea, es que es una barbaridad, es algo increíble. Con lo cual, esto es fácil decir, es fácil de enseñar. Llevas la estatuilla y le dices, mira, esto tal, Mira. o le mandas una foto, o lo que es. Vale, eso lo ve todo el mundo. Sin embargo, si bien es cierto eso, me ayuda mucho profesionalmente porque es fácil ponerlo en el currículum, es fácil ponerlo en la web, es fácil que la gente lo vea. Haber sido, por ejemplo, capaz de ayudar a que la figura de la mujer esté en la Constitución de Egipto, Wow. eso no figura en ningún lado. Y yo estuve trabajando durante 5 meses con unos colectivos y con ONGs de Egipto para conseguir que la mujer fuese entendida como ente, que hasta entonces no es que pusiese el hombre de manera genérica, es que ponía el hombre masculino, la mujer no existía para la Constitución egipcia. Y estar trabajando ahí para que realmente en la nueva redacción de la Constitución egipcia se pusiese los hombres y las mujeres, fue un mega hito, fue un logro. Sin embargo, nadie jamás va a reconocer eso. Tú no lo puedes poner en tu web, no puedes Uy, ponerlo en ningún sitio. Y sin ponlo. embargo, no, porque no se Yo lo puede. pondría. Uy. O sea, es como, por ejemplo, mira, te voy a contar otra más dura. Nosotros conseguimos, con esa asociación, conseguimos que en Guatemala el Tribunal Supremo revocase una sentencia que había generado jurisprudencia por la cual decía que todo hombre tenía derecho a matar a su mujer si su mujer le había puesto nervioso o le había sacado de quicio, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque un señor en el Tribunal Supremo dijo que es que él había perdido los nervios porque su mujer le ponía la cabeza loca y él perdió el control y la mató. Y el Tribunal Supremo de Guatemala dijo, es verdad. Y entonces directamente quedó absuelto. Funciona la ley, es a continuación, todo hombre que alegase eso queda libre. Bueno, pues igual estuvimos trabajando cerca de 6 meses para que el Tribunal Supremo de Guatemala anulase esa sentencia, o por lo menos para que en prudencia de esa sentencia. Se ha conseguido, eso ya no sucede, no pasa, no es legal, y sin embargo son ese tipo de hitos, de méritos, de logros que no figuran ni van a figurar nunca en ningún sitio. Y sin embargo son las cosas que dices, que yo haya ganado un premio en Estados Unidos, está bien, pero solamente para mi ego, para mi vanidad. No ayuda al mundo esto. Y lo otro sí, lo otro está ayudando en este caso, a las mujeres de Egipto o de Guatemala. Pero eso sí está ayudando. O que yo haya montado una escuela en Colombia para niños huérfanos, normalmente niños de hijos de huérfanos por culpa de las maras o por culpa de los narcos. Y yo haya ayudado a montar un colegio y de vez en cuando me mandan un vídeo y me hace mucha gracia porque yo realmente mi parte es todo lo que es el material educativo, es decir, los libros,
los balones para jugar, cosas de estas, ¿no? Y esto es lo que yo aporto. Y me hace mucha gracia porque, claro, ellos están, cada vez que les llega una vez al año el material, y cada vez que llega ellos son hiper felices. Y tú dices, a mí realmente no me ha costado tanto hacer esto. Y sin embargo estás cambiando vidas de verdad. Entonces, ¿cuál es el hito? Pues es que tienes que ser capaz de analizar los dos, de valorar los dos y de entender que cada uno de ellos vale para una cosa diferente. Unos sirven para venderte tú profesionalmente y los otros son los que cambian el mundo. Entonces, si yo tuviese que elegir, elegiría los que cambian el mundo, pero por desgracia, los que cambian el mundo no te dan de comer. Wow. Pues yo te lo agradezco muchísimo, todo el trabajo que estás haciendo con las mujeres y con los niños. O sea, me he quedado sin palabras. De hecho, me lo estaba imaginando y se me estaba poniendo la piel de gallina, madre mía. Qué fuerte. ¿Y eso fue hace mucho Bueno, tiempo? Por pura bueno, curiosidad. eso llevo haciéndolo muchos años, pero lo de Egipto, pues mira, lo de Guatemala no fue, lo de Guatemala pudo ser hace 10 años más o menos, o Wow. menos, pero sí, más o menos por ahí. Y lo de Egipto, unos también por ahí, más o menos, porque fue casi seguido esos dos proyectos. Pero ha habido más. Hemos hecho proyectos en Irak, hemos hecho proyectos en Israel, en Palestina. Hicimos un proyecto ahí, por ejemplo, súper bonito de mujeres que ayudaban a mujeres a emprender entre mujeres israelíes y mujeres palestinas. Y entonces, mientras que los hombres están No me digas. pegándose y en guerra y tal, las mujeres se ayudaban a emprender desde un lado de la frontera al otro lado de la frontera. Y eso fue súper bonito, por ejemplo. Entonces, hay proyectos que son muy chulos, pero es lo que te digo, el problema realmente es que por desgracia eso no te da de comer. Eso es algo que tú tienes que dedicar una parte de tu tiempo, de tu vida, porque de verdad desees dejar pequeñas parcelitas de mundo mejor, ¿no? Pero son pequeñas parcelitas, no, no vas a pretender cambiar todo el mundo, porque es imposible. Pero tú lo que sí que puedes cambiar son eso, pequeñas dosis que al final, a la larga, has cambiado grandes poblaciones, ¿no? Mira, por ejemplo, el otro día con la bomba de Beirut, por ejemplo, ¿no? O Wow. sea, estalla, revienta todo el puerto, revienta el centro de la ciudad. Y ahora, por ejemplo, se están viendo los típicos vídeos de gente que estaba grabando en ese momento, ¿no? Y hay un vídeo que se ha hecho viral de una novia que se Ah, estaba sí. haciendo las fotos de la novia, ¿no? Ahí es donde tomas conciencia de que tu vida cambia en un segundo, literalmente. O sea, cambia. Es diferente, ¿no? No digo ya, lógicamente, los que mueren, pues, por desgracia, pues han fallecido. No, no, digo la gente que sobrevive. Es que esa gente, esa persona, por ejemplo, ya no puede volver a su casa porque su casa ya no existe. O está reventada, o mucha gente que no puede volver al trabajo porque su trabajo ya no existe, porque trabajaban en el puerto o trabajaban, me mandaban una amiga fotos y vídeos de un restaurante en el puerto, uno de los mejores lugares de sushi de todo el Líbano, que iba la gente de alto nivel a comer allí, no existe ya. O sea, ese sitio no existe. Ha quedado arrasado. Entonces, al final tenemos que tener también un poco esa conciencia de que somos efímeros. De verdad somos efímeros. Entonces, va a ser importante o no lo que hagamos durante el tiempo que estemos aquí, durante el tiempo que duremos, que ojalá sea mucho, pero que de verdad que somos efímeros y que históricamente somos un pestañeo. 80 años o 90 años que podemos vivir, somos un pestañeo, no, no somos nada. O sea, entonces, intentemos por lo menos no destruir mucho el tiempo que estemos aquí, ¿no? Madre mía, me parece precioso todos los proyectos en los que has estado involucrado, la verdad, súper bonito y me alegro que pueda haber ambas partes. También está genial que ganes premios porque te los mereces y muy bien ganados. Y a mí me gustaría ahora ir Sí, hacia el otro lado, ¿no? Hacia las lecciones que te llevas de aquellos baches. Yo, por ejemplo, mencionaba el que estaba en el libro, tampoco quiero hacer mucho spoiler sí. aquí, pero sí, me gustaría que hablases de aquellos baches que te han llevado a grandes lecciones. Pues a ver, baches tenemos constantemente. O sea, no es... Hay grandes, lógicamente, que nos afectan más y luego hay otros que son pequeños baches, pero que si no les prestamos atención acaban convirtiéndose en enormes zanjas en las que nos caemos. Por ejemplo,
para mí, lógicamente, uno de los baches que yo he tenido en mi vida fue esta persona que me estafó, que es lo que cuento en el Haz que suceda. Era un embaucador profesional, o sea, era un manipulador de verdad maravilloso. O sea, yo, de hecho, tiempo después le he admirado la capacidad que tenía para tener engañada a tanta gente. O sea, de verdad, no porque yo me considere más inteligente y diga, pero ¿cómo me ha engañado a mí? No, 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 no. Es que no era a mí. Era a más de 30 personas trabajando juntos y todos engañados. Entonces, era un auténtico, no sé, es que no sé cómo referirlo, pero de verdad era un maestro de la manipulación. Pero el problema no es ese, el problema es cuando el fruto de eso, al final acabas tú solo, reventado, sin nada, y de repente dices, encima, dolido, te culpas a ti mismo porque te has dejado manipular, y entonces todo eso tienes que volver a cambiar el chip y decir, no, 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 tengo que salir para adelante, tengo que cambiar esta perspectiva, tengo que darme cuenta de que esto me lo ha hecho esta persona, pero tengo que salir de aquí. Entonces, lo primero es siempre lo primero que yo suelo decir es intentar no culparnos demasiado, intentar no hacernos demasiado daño, porque somos muy buenos haciéndonos daño. Entonces, lo primero es decir, bueno, ¿hasta qué punto de esto es culpa mía y hasta qué punto es responsabilidad mía? Yo, por ejemplo, en el caso este, mmm, mi culpa creo que es prácticamente cero, honestamente. Pero mi responsabilidad no, porque yo soy responsable también de que ese señor, cuando no me pagó el primer mes, yo le llegué y le dije, bueno, venga, voy a aguantar otro mes. Y cuando no me pagó el segundo mes, yo dije, venga, voy a seguir trabajando con él un segundo mes. Y cuando no me pagó el tercer mes, yo dije, venga, voy a seguir trabajando con él y además no le voy a denunciar. Yo soy responsable de eso. Independientemente de que él me manipulara, pero yo soy responsable de no haberme, de no haberme respetado a mí mismo, de no haber dicho, oye, hasta aquí. Mira, yo he trabajado durante muchos años con mujeres maltratadas. Y yo les digo, tú no eres culpable de haberte encontrado a un cabrón que te ha maltratado. Tú no eres culpable de eso. Pero hay una parte de responsabilidad que sí, ojo. Hay una parte de responsabilidad que es el día que te pone la mano encima o que te grita la primera vez, tú no le has denunciado. Y es verdad, no le has denunciado porque ha sido algo puntual, porque lo que sea. Somos expertos en contándonos historias, pero tenemos que asumir que tenemos una parte de la responsabilidad. Ojo, eso no significa que luego tengo que fustigarme, castigarme, no, sencillamente lo asumo y digo, en este caso, cuando vuelva a pasar esto, no puedo no respetarme a mí mismo. Yo, por ejemplo, ahora mismo hay un gobierno de un país que me debe bastante dinero. Bastante dinero es bastante dinero. O sea, bastante dinero es, para que tú te hagas una idea, me podría comprar una casa con ese dinero que me deben. ¿Vale? Y, y es responsabilidad mía. Porque yo seguí trabajando con ellos cuando no habían pagado la primera factura. Un mensaje. Yo de hecho, podía haberles dicho, no, hasta que no paguéis esto, yo no trabajo. Pero no lo hice. Porque yo decía, no, es un proyecto grande, esto va a funcionar, esto tal, y sigues, cuando te quieres dar cuenta, el problema lo tienes tú, porque te deben demasiado dinero. Y sí, y en ese momento ya cortas la relación pero el problema lo sigues teniendo tú. Entonces, lo primero es eso, lo primero es ser responsables con nosotros y respetarnos. Lo siguiente, no machacarnos y empezar a darnos cuenta de verdad de en qué hemos fallado, en cuál fue el punto en el que empezó el error. Y a partir de ahí decir, bueno, pues ahora aquí ya no lo tengo que hacer. Y luego trabajar mucho o intentar trabajar mucho con gente que ya haya conseguido ese hito. Yo soy de los que opino que si tú quieres conseguir un objetivo, tienes que rodearte de alguien que ya haya conseguido ese objetivo. Porque es verdad que tu vida no es su vida. O sea, esto está claro. Pero por lo menos te va a dar pistas, te va a llenar el camino, te va a contar trucos, te va a contar atajos y te va a acelerar el proceso. Yo lo digo siempre, yo mi primer libro lo publiqué con 27 años, creo, sí. Publiqué mi primer libro. Y realmente, si yo lo pienso a día de hoy, digo, joder, pues a mí, si alguien me dice ahora que quiere publicar su primer libro,
No miento, miento. Es que estoy haciendo cuentas porque estoy pensando con cuánto tiempo publiqué yo mi primer libro. A ver, fue en el 2006. El 2006 hace ahora 13 años, ¿no? 13 años, es decir, yo tenía... Con 29 años fue. Con 29 años fue cuando yo publiqué mi primer libro. Entonces, hay mucha gente que se acerca a mí ahora y me dice, es que yo ya tengo 35 y no he publicado ningún libro. Yo le digo, bueno, es que muchos de los que yo publiqué con veintitantos, ¿vale? No sirvieron para nada. Siempre pongo el ejemplo del autor de Robinson Crusoe, ¿no? El autor de Robinson Crusoe escribió Robinson Crusoe con 52 años. Entonces, oye, no nos volvamos locos. O Matisse, el pintor Matisse, no empezó a tener éxito con sus cuadros hasta pasados los 40. Pero no éxito, sino es que no había pintado nunca. Entonces, no nos volvamos locos con el tema de la edad. Eso sí, casualmente toda esa gente lo que hizo fue para, lógicamente, ahorrar tiempo, porque ya no te queda tiempo vital, no te queda tantos años vitales, ya no eres tan joven que puedes, venga, pues me equivoco y vuelvo a empezar, me equivoco y vuelvo a empezar. Lo que sí que tiene lógica es unirte a profesionales que ya te van a acortar el camino, a hacerlo un poquito más sencillo. Y eso es lo que yo le recomiendo a casi todo el mundo, ¿eh? Que al final intentes ahorrarte tiempo invirtiendo dinero, porque al final esos profesionales te van a cobrar, pero invierte ese dinero para ahorrar tiempo, porque con el tiempo que vas a ganar, al final vas a ganar muchísimo más dinero. Eso también lo dice mucho Mónica, ¿no? Que como le decía, que antes sus bolsillos vaciaban, ¿cómo era? Que sus bolsillos... Ay, dice una Y frase muy buena, ¿eh? ella dice algo así como, yo no me la sé exactamente, pero es como el que vacía sus bolsillos en su En su cerebro o algo mente, luego así. su mente llenará sus bolsillos. Sí, Eso algo es, así. eso es. Sí, sí, sí. Pero sí, 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 realmente yo creo en eso, ¿eh? Yo creo en... Mira, yo, por ejemplo, fui a estudiar al MIT, al Instituto Tecnológico de Ostras. Massachusetts, a estudiar solamente un máster de negociación, un módulo de máster de negociación. ¿Por qué? Wow. Porque yo quería aprender a negociar con el sistema Harvard, pero mejorado por el MIT, porque Harvard y el MIT están asociados. Bueno, pues yo quería aprender. Entonces fui, he aprendido, he enseñado. Me costó, creo recordar, me costó ese módulo pues cerca de 3.000 euros. Y lo que hice yo a continuación fue empezar a incluirlo en mis sesiones, en mis clases. Y yo enseño ahora a la gente a negociar según ese método. Yo ya he multiplicado esa inversión por 10. Ya he ganado dinero de suficiente para volver a ir a otro curso de estos. Entonces, lo que tenemos que empezar a darnos cuenta es, oye, ¿en qué invierto y cómo le puedo sacar dinero? ¿En qué invierto y cómo le puedo sacar dinero? O sea, mira, tú has estado con Mónica trabajando. Oye, ¿cuánto se valora económicamente que a partir de ahora tú puedas charlar, tú puedas comunicar, ¿cuánto vale eso? O sea, ¿cuánto cuesta eso? Pues el que se ponga las pilas, trabaje, etcétera, el curso de Mónica le habrá salido regalado, económicamente regalado. Y el que no haga nada, el que siga tal, pues le habrá parecido un curso costoso o caro, claro, sí, sí, totalmente. Pero porque esto está en nosotros, está en la mentalidad de él. Oye, ¿y ahora voy a aprovechar esto o no lo voy a aprovechar? ¿Voy a sacarle partido o no se lo voy a sacar? Y ahí tenemos que estar todo el rato creando. Me encanta porque has dado 3 recomendaciones buenísimas y me han parecido muy buenas, sobre todo empezando por hacernos responsables, que es muy complicado, y luego una vez eso no nos culpabilizamos, y lo de rodearse de gente a mí me ha cambiado, la verdad. Yo, mi forma de pensar, simplemente por estar rodeada pues de ti, de Mónica, de toda la gente que está en las mentorías, a mí me ha cambiado mi forma de pensar y mi forma de ver el mundo. Y yo quiero retomar estas 3 recomendaciones para pedirte otras más enfocadas al contexto actual, porque se ve que ahora hay muchísimo parálisis por el contexto, muchísimo miedo. Yo en situación personal, familiar en casa, se ha hecho complicada por la pérdida de empleo, ha habido mucha gente que está igual, muchos negocios cerrando, y dentro de las circunstancias de cada uno, a mí sí me gustaría que dieras alguna recomendación de primer paso a dar en este momento. Pues mira,
el primer paso siempre es entender qué tenemos para aportar. Es decir, qué tenemos nosotros que aporta valor a otros. Mira, hay gente que dice, pues es que yo no sé hacer nada. Y realmente lo analizan y dicen, pues, por ejemplo, pues sé cortar el pelo. Me lo invento, ¿eh? Sé cortar el pelo. Yo recuerdo cuando empezó lo de la pandemia que el gobierno dijo inicialmente que las peluquerías iban a seguir abiertas. No sé si te acuerdas tú de aquello. Y todo el Sí. mundo decía, pero ¿por qué? ¿Por ¿Pero qué? ¿Por cómo? ¿Pero qué? no sé qué? ¿Pero qué locura? Y tal. Cuando la gente llevaba mes y medio encerrado en casa, que ya todo el mundo tenía un pelo importante, empezaban a decir, ¿y por qué las peluquerías no están abiertas? Bueno, pues a mí me consta que cuando llevabais 2 meses encerrados, hubo un grupo de personas que eran peluqueros que decían, oye, yo me gano la vida yendo a casas a cortar el pelo. Y era gente que su peluquería estaba cerrada, pero ellos fueron, lógicamente cumplían todas las medidas de seguridad, toda la normativa, pero iban a casas a cortar el pelo. Entonces, fíjate, mientras que había peluqueros que estaban quejándose, diciendo que esto estaba todo mal, que no sé qué, había otros que se estaban buscando la vida e incluso ganando bastante dinero. Yo creo que en general tenemos que aprender ese valor que tenemos, que decimos, esto lo puedo hacer yo y otra gente no. El problema es ese que, oye, hay otra gente que no sabe hacer cosas incluso básicas. O sea, yo, por ejemplo, eh, no sé, o sea, a mí me, no porque yo no sepa, sino porque no me apetece, a mí de repente una persona me dice, oye, yo te preparo la comida todos los días. Yo lo Uf, pago, uf. yo lo pago. Y tú fíjate, estamos hablando de, no sé, de un perfil tipo mi madre, que si tú le dices te diría, ay, pues yo es que no sé, yo no tengo ningún valor de esos que tú dices. ¿Cómo que no? ¿Sabes hacer la comida? ¿Tú sabes cuánta gente paga o pagaría porque alguien le hiciese la comida? Porque no se tuviesen que estar molestando ellos durante 1 hora, hora y media todos los días haciéndose la comida y pudiendo dedicar esa hora, hora y media a su trabajo. Es que hay muchas oportunidades. El problema es que no las sabemos ver. Entonces, lo primero es empezar pensando en qué valor puedo tener yo que otros necesitan. Y de verdad hay muchísimos. El mayor valor, de hecho, la gente que ahora dice, no, es que he perdido el trabajo y tal, el mayor valor que tienen es tiempo. Tiempo. Entonces, como tienen tiempo, que vendan ese tiempo a aquellas personas que no tienen tiempo. Y hay muchísimas personas que a día de hoy no tienen tiempo, porque su trabajo les impide tener tiempo y les impide tener tiempo para cosas sencillas, tipo llevar la ropa a la tintorería, bueno, el famoso sacar al perro y cosas así. Y claro, la gente puede decir, no, pero es que eso no tiene glamour. Es verdad, no tiene glamour, pero tiene dinero. Y cuando tú ya tengas dinero y tengas lo mínimo cubierto, entonces podrás empezar a pensar en cómo convertir eso en un producto glamuroso. Pero todo el mundo quiere empezar, o no todo el mundo, pero mucha gente quiere empezar por la cúspide de la pirámide sin entender que primero tienes que crear un producto que sea digno de esa cúspide de la pirámide. Entonces tenemos que ir paso a paso. Yo a mí vamos, no se me caen nunca los anillos para reconocer que yo empecé en la consultoría política de chofer. Y yo a día de hoy he sido asesor de 4 presidentes de gobierno de diferentes países. Entonces, ¿cómo he llegado de ser chofer a ser asesor de presidentes? Pues con mucho trabajo y con un proceso. Pero al principio lo que yo sabía era, yo sé conducir este tipo de coches. Bueno, no realmente, porque yo no sabía conducir este tipo de coches, pero bueno, yo sé conducir y un político no se quería poner a conducir él el coche. Bueno, pues ya está, pues ya tiene que haber alguien ahí para solucionarle esa necesidad. Entonces, de verdad, todo el mundo tiene algo. Todo el mundo tiene algo que una persona cercana necesita. Y no tenemos que deslegitimar absolutamente nada de lo que sabemos hacer. Nada. O sea, porque, pues eso. Esto, por ejemplo, se suele decir mucho de la gente que ha trabajado en la noche. La gente que ha trabajado en la noche ha vivido momentos en los que se ha tenido que buscar la vida, ha tenido que enfrentarse a borrachos o borrachas o a situaciones complicadas. Entonces se suele decir que la gente que ha trabajado en la noche tiene más picaresca o más inteligencia emocional como para ver otras opciones. Y suele ser gente que no se suele quedar como por ahí colgada. Bueno, pues esto llevémoslo a la vida en general. Si es que mira tú, Susana, ahora mismo tú estás con un proyecto nuevo.
Y hace 3 meses, pues no lo tenías. No. Y entonces, y ahora estás enfocada con un proyecto que te ilusiona, con ganas, con ilusión, con fuerza, con un foco, con un objetivo que sabes que vas a cumplir. Joder, es que la Susana de hoy no tiene nada que ver con la Susana de hace 3 meses. Entonces, Totalmente. ¿y qué te ha costado esto? No, ya no hablo económicamente. ¿Qué te ha costado? Sencillamente cambiar la mentalidad y decir, ahora me toca a mí. Ahora soy yo el foco. Ahora yo soy el centro de mi vida. Y tengo que poner sentido a todo esto. Esto es lo que la mayoría de la gente no hace, Susana. La gente de verdad debería pensar más en, oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué quiero todo esto? ¿Dónde estoy yendo con todo esto? Y a partir de ahí, lógicamente, es muy fácil encontrar caminos. Me hace mucha ilusión porque justo hoy estaba pensando en hacer un testimonio para Mónica y yo me recordaba a mí misma diciendo, es que cuando yo empecé yo me sentía muy pequeña y jamás hacía nada en mi nombre, que era algo muy Claro. curioso, siempre en nombre de la universidad o en nombre de donde yo trabajo, pero nunca en mi nombre y ahora es la primera vez que estoy haciendo algo que es completamente mío, que es completamente en mi nombre y que no hay un título o no hay una etiqueta, no hay nada. Claro. Y es verdad. Sí, y además, o sea, por supuesto, ¿no? Que tú has crecido mucho, que es lo que decíamos, y que tú te sientes ahora así, pero es que lo bueno de todo esto es que esto solo es el principio. O sea, esto es solo el principio. Ahora tú ya sabes el camino. Ahora, convertir esto en algo impresionante está en ti. Está en perseverar, seguir trabajando, ir paso a paso, pero ya sabes cuál es el camino. ¿Te faltan herramientas? Seguro. ¿Te faltarán formadores, profesores, mentores? Seguro. Pero ya has empezado. Ya estás. Y de verdad, y esto no es broma, ya estás a años de lo que estaría la Susana de hace 4 meses. No estás a 4 meses de distancia, estás a años. Mira, hay gente. Mira, ayer lo hablábamos mi mujer y yo, lo hablábamos porque hablábamos de personas que están en nuestra vida desde hace muchos años y estuvimos viendo unas fotos. Y salieron unas fotos de hace 4 años, más o menos sí, 4 años, y había una parejita en una de las fotos. Y mi mujer dijo, joder, no me reconozco en esta foto. Y yo dije, hombre, pues tampoco has cambiado tanto, cariño, no has envejecido o nada. Ahora estás mucho más guapa. Y me dice, no me refiero a eso. Es que la persona de esta foto no tenía los objetivos que tiene la de ahora. No tenía la fuerza, no tenía el enganche, tenía muchas cosas buenas, pero hay muchas cosas que no me reconozco. Yo soy otra persona ahora. Y yo, lógicamente, dije lo mismo. Dije, bueno, pues es que claro, en 4 años, tú fíjate todo lo que yo profesional he hecho, pero también personalmente lo que he crecido en 4 años. Es que he hecho un montón de cosas. Y sin embargo, en esa foto había personas que a día de hoy su vida es exactamente la misma que hace 4 años. Exactamente la misma. Y en ese momento compartíamos algo, es decir, estábamos compartiendo un proyecto. Tú les preguntas a día de hoy, esas personas siguen en ese proyecto, haciendo lo mismo, haciendo la misma rutina, de la misma manera, y nosotros tenemos otra vida completamente distinta. Ni mejor ni peor, distinta. ¿Vale? Evidentemente para nosotros creemos que mejor que la nuestra de hace 4 años. No sé si mejor que la suya, pero al menos mejor que la nuestra de hace 4 años. El problema es que ellos no pueden decir que ellos tienen una mejor vida que hace 4 años. Están en la misma vida que hace 4 años. Yo siempre animo a la gente que nos pueda estar viendo, yo les animo a que analicen qué diferencia hay entre ellos y el ellos de hace 1 año o 6 meses. Y que de verdad sean, lo que decíamos antes, que sean responsables con la respuesta. Es decir, que de verdad se digan, esto lo he cambiado y estoy genial, o oye, esto no, esto lo debería haber cambiado y sigo haciéndolo. ¿Cuánta gente se plantea objetivos que no cumple? ¿Cuánta gente se plantea retos, hitos o cosas tipo, no, esto lo hago yo, esto me pongo yo en un rato y lo hago, y luego no lo hacen? Todo eso ya debemos empezar a tomar, de verdad, a ser serios y a tomar responsabilidad. Entonces, sí, la Susana ha cambiado, la Susana de hace 4 meses ha cambiado. Yo estoy feliz de que así haya sido, por supuesto.
pero yo quiero ver a la de dentro de 4 meses más. Yo quiero ver a la de Uy, dentro de un año, porque sí, porque esto no para. Esto ya no para. O sea, parará si tú quieres que pare, pero esta mentalidad de, uy, lo puedo conseguir. Tú decías hace un momento, es que había gente a la que yo admiraba, pero los veía muy lejos. Coño, ahora ya no los ves tan lejos. Y ahora ves que, coño, que puedes colaborar con ellos y que puedes trabajar con ellos y que pueden hacer cosas. Ya, pues ya no está tan lejos. Pues esto es cuestión de ir creciendo, ir creciendo, ir creciendo. Y de verdad de proponerse las cosas. Es que no hay nada que sea... A ver, no quiero caer en el mensaje de que no hay nada imposible, porque claro que hay cosas imposibles. Por ejemplo, yo no puedo ser la primera bailarina del ballet nacional ruso. No puedo serlo. Me encantaría, pero no puedo serlo. Pero es que yo no me voy a plantear ser la primera bailarina del ballet nacional ruso. O sea, no me lo voy a plantear. Entonces, no deslegitimemos con ese tipo de falacias, no deslegitimemos que no sé si todo es posible, pero es posible mucho más de lo que creemos que podemos. Muchísimo más. Y además de verdad de manera exponencial. Porque yo al final soy un chico de Carabanchel que si tú le preguntas a día de hoy, ya ni siquiera a alguien de los 80 como yo, que nació en un barrio complicado y tal. No, no, a alguien que nazca hoy en Carabanchel, que no tiene nada que ver ya, que es un barrio, pues un barrio más, sin tanta delincuencia, sin tanto, es un barrio más. Tú le preguntas a uno de esos chicos, le preguntas a sus padres, no a él, le preguntas a sus padres y le dices, oye, ¿tú crees que este niño que acaba de nacer o esta niña que acaba de nacer va a dar una conferencia en la Casa Blanca o una conferencia en el Congreso de los Estados Unidos? Y te dirían que no. no. Dirán que es imposible que alguien de ahí llegue hasta ahí. Entonces, el problema es este, que de verdad que tenemos que apostar por nosotros, porque claro que es posible. Claro, de verdad que es posible. Lo que pasa que lleva mucho sacrificio, Susana. Y esto tenemos que aceptarlo. Todo hito, cuanto más grande es el hito, más sacrificio tenemos que asumir. Nada nos lo van a regalar. O sea, esto, si decíamos el tema del factor suerte. El factor suerte puede existir y puede, entre comillas, funcionarnos, pero lo que sí que funciona sí o sí es el factor trabajo. O sea, tenemos que esforzarnos y tenemos que aprender a renunciar a cosas también. Es decir, sabemos que para conseguir un hito hay que renunciar a ciertos elementos. Y yo siempre digo, cuando alguien me dice, es que a mí me gustaría, da igual, publicar un libro, yo le digo siempre, vale, ¿a qué estás dispuesto a renunciar? Porque esto es así. ¿A qué estás dispuesto a renunciar? Tú no puedes seguir con tu vida tal cual está ahora y además publicar un libro. Es imposible. Porque tu vida ya la tienes organizada a día de hoy con tus horas, con tus rutinas, con tus hábitos. Si quieres de verdad dar un salto, tienes que cambiar cosas. Tienes que hacer cosas de manera diferente. Pero Quiero bueno, eso ya... honrarte porque has mencionado la historia de la madre, así la historia inventada de la madre de Carabanchel, y creo que también es muy importante, y no lo has mencionado, el que haya referentes, y tú eres un gran referente. Y es Bueno, verdad que gracias. no sé, muchas veces no lo vemos posible porque no lo vemos. Ya. Mira, yo, por ejemplo, yo recuerdo que, fíjate, yo siempre he llevado a honra mi barrio, que yo realmente en Carabanchel viví una serie de años, pero yo rápidamente nos mudamos a Fuenlabrada, que en ese momento era complicado, porque Fuenlabrada en esa época era también complicado, o sea, es decir, que no es que lo oculte por nada, porque ya ves, por decirlo de alguna manera, tan malo era un sitio como el otro, o sea, no es... Pero, pero fíjate, mis padres nos sacaron de Carabanchel porque pensaban que en Fuenlabrada podríamos tener una vida mejor. Tú fíjate, Qué la fuerte. mentalidad que en ese momento ellos tenían, claro, de, Sí. no, bueno, esto es una ciudad nueva, hay más opciones, claro, ellos no sabían dónde nos estábamos metiendo, claro. Pero, pero fíjate, yo de repente, de Fuenlabrada no, honestamente, no hay grandes, o por lo menos que yo conozca, no hay grandes referentes que yo conozca, ¿eh? No, pero de Carabanchel yo recuerdo cuando uno de los de Goma Espuma dijo que era de Carabanchel. Y yo decía, anda, de mi barrio. Y al final es un locutor de radio, muy famoso, pero es un locutor de radio. Pero yo decía, es de mi barrio. Santiago Segura es de Carabanchel. Y yo decía, anda, Ah, no de mi sabía. barrio, ¿sabes? Y entonces, de repente empiezas a ver, claro, referentes, lógicamente en un mundo completamente distinto, el mundo del artisteo, Sí, etcétera, bueno. pero de repente empiezas a darte cuenta de que hay gente
que puede alcanzar su éxito, donde el perfil que sea, puede alcanzar su éxito, pero desde ese barrio que tú has nacido, ¿no? Entonces, por supuesto que hay que mirar esos, no sé si referentes o, o esos primeros emprendedores o aventureros que han conseguido encontrar un camino. Porque ese camino luego lo puede seguir cualquiera de los que vengan detrás. Y yo, mira, pues, oye, yo recuerdo la primera vez que fui a Estados Unidos a trabajar, yo ya, vamos, o sea, me tenías que ver, o sea, pero vamos, cateto, cateto. Y además, todo se me hacía gigante, y todo se me hacía rarísimo, y todo se me hacía complicadísimo. Y ahora voy a Estados Unidos 2 veces al año a trabajar con la normalidad. De hecho, cuando alguien me dice, no, tengo que ir, yo digo, bueno, pues no te preocupes, porque esto es así. Y en el fondo es porque yo cuando fui la primera vez cometí una serie de errores, lógicamente como casi todo el mundo que hacemos algo nuevo, y después lo que empecé a hacer es, oye, voy a empezar a preguntar a la gente que hace esto habitualmente. Y había gente que iba a Estados Unidos o a cualquier otro país. Yo recuerdo la primera vez que me dijeron en ciertos países, por no ahora no dejar mal a ningún país, pero cuando me dijeron, en este país no cojas taxis. No cojas taxis porque los taxis te pueden secuestrar, te pueden tal, y con mucha normalidad. Pues eso yo no me lo dijeron en ninguna guía, ni en el consulado, ni nada por el estilo. Me lo dijo un español que viajaba mucho allí a trabajar y entonces, y encima con esta empresa con la que yo iba. O cosas como, oye, pues no te preocupes que no sé quién es una persona que te va a ayudar. Y al final tenemos que de verdad apoyarnos más en esas personas que han recorrido el camino. Porque esas personas que han recorrido el camino, primero, se van a sentir bien, porque se van a sentir reconocidas, pero segundo, y más importante, lo que van a sentir es que están ayudando a otros porque sí que recuerdan sus fracasos. O sea, yo recuerdo, o sea, yo por supuesto, mira, yo recuerdo el primer día que me atracaron en Colombia, en este caso. Y yo lo pienso a día de hoy y digo, joder, es que soy tonto. O sea, soy tonto. Mira, hoy me contaban una historia maravillosa que le ha pasado a una, bueno, maravillosa no es maravillosa, pero le ha pasado a una amiga, pero maravillosa en cuanto a la historia. Te la voy a contar muy rápidamente, muy rápidamente. Resulta que una amiga se dedica a sacar perros en Londres, ¿vale? Y una familia que se tiene que ir a un fin de semana y tal, le dice que si por favor se puede quedar cuidando al perro, que el perro es mayor y como es mayor solamente necesita salir una vez al día. Así que ella va el primer día a sacar al perro, abre la puerta y se encuentra al perro muerto. Se encuentra el perro que ya ha fallecido. Y entonces, claro, ella pues, con un sofocón dice, madre mía, se ha muerto el perro. Tal. Entonces llama a la familia y le dice que se ha muerto el perro. Y la familia, la verdad es que es súper maja, dice, pues mira, joder, lo sentimos mucho que hayas tenido que vivir esto. Es verdad que nuestro perro ya era muy mayor y bueno, pues, oye, es una pena. Lo que sí te vamos a pedir es que si puedes, por favor, llevarlo al veterinario para que ellos se encargan de todo el proceso y tal. Bueno, nosotros nos faltan 3 días para la vuelta, entonces... Ella dijo que sí, que sin problema, y entonces, como no sabía muy bien cómo llevar al perro, buscó una bolsa de deporte para meter el cadáver del perro y coger esa bolsa y llevarlo al veterinario. Como la chica no tenía mucho dinero, en vez de ir en taxi, que hubiese sido lo normal, oye, pero los taxis en Londres son un poco caros, dijo, pues me voy en transporte público. Así que ella cogió la bolsa con el perro dentro y se fue al transporte público. Y en un momento determinado llega a una parada de metro donde las escaleras mecánicas están rotas y solamente había como unos 60 escalones de subida de esa salida del metro. Entonces ella deja la bolsa en un momento como para coger fuerza y llega un chico y le dice, hola, ¿qué tal? No sé qué tal. Oye, ¿quieres que te ayude? Dice ella, sí, sí, por favor. Lo coge y al notar que pesa mucho dice, ¿qué llevas aquí? Y ella se le ocurrió decir, nada, el portátil y unos libros para estudiar y no sé qué. Y el chico cogió y salió corriendo pensando que estaba robando un portátil y robando un móvil y todo eso, ¿no? ¡Ostras! Aquí, lógicamente, claro, cuando ella tuvo que llamar a la familia a decir, no solo el perro se ha muerto,
sino que además me lo han robado. O sea, imagínate, ¿no? Pero claro, ese ladrón que en un momento determinado ha dicho, mira, pues hoy he hecho el día, de repente cuando abriese la bolsa unos minutos después, se encuentra un perro muerto. O sea, que pensaría también, tú imagínate la historia que ese ladrón cuenta. Me he encontrado con una loca que iba por el metro con un cadáver de un perro dentro de tal. Es una asesina de perros, o sea... Bueno, pues esto es lo que al final es importante, que entendamos que, primero, el mundo es súper subjetivo. Cada uno va a ver una cosa completamente distinta. Que estamos expuestos a que nos pasen cosas por azar, como que el perro se muera o que dentro de la bolsa en vez de portátiles haya un perro, ¿no? Pero que lo que nosotros tenemos que intentar es minimizar el golpe del destino. Hay que minimizarlo. Entonces, ¿cómo lo minimizo? Trazando un plan, teniendo metas, teniendo una serie de herramientas para salir de los bloqueos y aceptar los días malos como días que podemos tener, por supuesto. Aceptar las emociones negativas, por llamarlas de alguna manera, como son la tristeza, la pena, la rabia, todo esto, aceptarlas, pero no quedarnos a vivir en ellas. Oye, yo acepto que he podido tener esto, pero ahora tengo que continuar. Y a partir de ahí, pues eso, pues intentar ser optimistas con nuestra vida, perdonarnos más de lo que nos perdonamos y no conformarnos. Intentar no conformarnos nunca. Es decir, yo eso siempre lo digo, ¿no? Que conformarse es morir en vida y es que es así. Yo personalmente siempre quiero que las cosas vayan a mejor, porque si no, necesariamente van a peor. O sea, no hay nada que se quede exactamente igual. Una relación de pareja, tú dices, no, pues mi relación de pareja está bien porque, no sé, porque cuando nos conocimos íbamos una vez a la semana al cine y ahora seguimos yendo una vez a la semana al cine. Cuando nos conocimos íbamos a un restaurante japonés a la semana y ahora lo seguimos haciendo. Vale, te puedo asegurar que al principio, cada vez que ibas al restaurante japonés, había ilusión, había ganas, había tal, y ahora, haciendo exactamente lo mismo, ahora es como otra vez el japonés, otra vez la rutina, otra vez el no sé qué. Y estás haciendo lo mismo. Siempre, por eso me hace gracia, porque yo tengo un par de amigos de estos de que de repente cuando les ha dejado su mujer, dicen, pues estaba todo bien. Yo no sé por qué me ha dejado si estaba todo bien. No teníamos problemas, no tal, estaba todo perfecto. Y tú le preguntas a ella y decía, no, hacía meses que, no sé, pues que no me prestaba atención o que no sé qué, tal. Y dices, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues que uno de los dos se ha conformado. Se ha conformado. No se ha planteado el decir de vez en cuando, oye, ¿cómo puedo hacer un poquito más feliz a la persona que tengo a mi lado? Un poquito más feliz. Pues, joder, si eso nos cuesta, ¿cuánto más nos cuesta decir, oye, ¿cómo puedo hacer que Rubén, yo, sea hoy un poquito más feliz? O sea, y son cosas chorradas, ¿eh? Pero mira, yo, por ejemplo, hoy tenía que conectar contigo y he tardado un poco más de la cuenta en conectarme contigo porque estaba haciendo los directos en esta casa nueva, en esta habitación nueva, que la quería montar para poder hacer este tipo de directos y lives mientras que esté en esta casa. Y entonces, bueno, pues lógicamente monté los muebles, monté todo, pero donde tenía el ordenador era una mesa sobre otra mesa, ¿vale? O sea, tenía hecho ahí una cosa y tal. Pues yo hoy por la mañana he dicho, oye, no me merezco yo, en este caso, no me merezco ir a IKEA, comprarme una mesa alta, una mesa que realmente me sirva para esto, llegar aquí, llegarla, montarla con tranquilidad, en vez de tener todo lleno de un montón de cables, porque como estoy en un país en el que el enchufe es distinto, tener un montón de cables por medio, comprar cables que de verdad funcionen, que les sirvan para esto. Pues es verdad, me he pasado 3 horas montando el nuevo sistema, digamos, el nuevo set, pero ahora yo me siento, primero, tengo algo cómodo, tengo algo práctico, tengo algo que me gusta. Y es una parte importante de mi vida, porque es mi trabajo. Entonces, oye, si ahora lo tengo todo bien, ¿qué pasa? ¿Que yo no me lo merecía? ¿Qué pasa? ¿Que yo no me merecía tener un sitio en condiciones? ¿Que tengo que estar haciendo chapuzas? ¿Que tengo que estar haciendo ñapas en mi vida? Entonces, lo que tiene que pensar la gente que nos escuche es, oye, ¿qué pasa? ¿Que tú no te lo mereces? ¿Que no te mereces tener una vida un poquito mejor hoy? Porque el problema es que mucha gente se habla a sí mismo como si no se lo mereciese. Qué importante cómo nos hablamos a nosotros mismos, la verdad. Totalmente.
me gustaría ya, honrando tu tiempo y el de todos los que nos estén escuchando, terminar cortito y en tu caso me vas a permitir que te llame de referente porque para mí lo eres y me gustaría preguntarte, haciendo honor al nombre del programa, cómo se llega a ser un referente en la consultoría estratégica. Cortito. Muy cortito. Te agradezco que digas que yo soy un referente. No, yo no creo serlo, pero, pero mira, yo lo único que te puedo decir es, juntándome a gente que sabía mucho, de verdad, juntándome a gente que sabía mucho, leyendo mucho, y una cosa, por ejemplo, que creo que yo hago, que es lo que puede, porque esto te lo puede decir más gente, lo de juntarse con gente, buscar mentores, leer y estudiar, todo eso te lo puede decir mucha gente, pero yo hice algo o hago algo, porque esto lo hago muy a menudo, y es hacer pruebas en mi mente de cosas que podrían pasar. Y entonces yo voy por la carretera conduciendo y de repente, hoy me ha pasado, de hecho lo intento hacer casi todos los días, le dedico un rato a esto. Y entonces yo digo, si me contratase, por ejemplo, Leroy Merlin, que ha sido el caso de hoy, si me contratase Leroy Merlin, ¿qué creo que podría hacer yo? Y entonces empiezo a pensar en qué problemas tiene el Leroy Merlin, cómo podemos solucionarlos, qué tipo de elementos podría venderle, cómo podría hacerlo, todo esto mientras que voy en el coche. He llegado a IKEA en este caso, que es donde me he comprado la mesita, he llegado a IKEA, pero ese ejercicio mental de ir mejorando supuestamente el mundo, en este caso las empresas, a mí me ayudan a tener mucha más agilidad mental. Entonces, mira, decías, rapidito, pues lógicamente la lectura, la ayuda, todo esto te lo va a decir mucha gente, pero en mi caso me sirve hacer ejercicios de este tipo, ejercicios de test, pruebas test que tú haces en tu mente, que solo sirven para agilizar la mente, pero sobre todo tener mucho más músculo. Al final, cuando alguien te llama, tú esa idea, si no la has pensado ideas similares. Y entonces parece como que lo tienes todo súper fresco. Y poco más te puedo decir. El resto es sencillamente echarle horas, no hay otra. Echarle codos. Sí, me parece muy chula la recomendación. La verdad voy a probarlo. Es algo Venga, genial. que no había hecho nunca. Sí que algunas veces, de hecho, una de las cosas que yo también hago es si hay algo que no me gusta, intento contactar a la empresa y se lo digo. Muchas veces no me contestan, pero oye, ahí se queda la idea por si lo quieren coger. De hecho, muchas veces en Apple, porque yo soy muy fan también, siempre les escribo, esto podríais hacerlo de esta manera, al servicio de atención al cliente, que muchas veces me dicen gracias por su ayuda, Claro. lo pensaremos. Pero sí, sí es verdad que a veces lo hago y es gracioso ver cómo te contestan en plan, ay, qué curiosa, qué simpática. O sea, me han llegado a decir de todo. Pero como idea me parece muy chula y te doy las gracias por estar aquí, te doy las gracias por haber compartido este momento conmigo y con todos los que Un nos placer. estéis escuchando y de verdad gracias por todo Claro. y por ser un referente que lo eres. Y punto. Bueno, pues muchas gracias. Un beso. Cuídate mucho.